Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Policías corruptos ya no es noticia en Baja California como tal. Al menos ya no es una noticia que nos alarme tanto porque ya casi en todos los municipios están bajo procesos penales. Al menos en los municipios con mayor impacto, con mayor población y que representan un control político también para los gobiernos. Y esto vamos a hablar de lo que ocurre en la capital del estado. También estaremos hablando sobre estos cambios que se registran, sacudida en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con estos nuevos mandos que se vienen y también en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál sería el rumbo que debe tomar con la salida de Marco Moreno Mejía? También estaremos hablando sobre la nueva ruta violeta en Santorales y en la zona de los Valles de Puebla. Y bueno, más temas relacionados con la política baja californiana. Ya sabe que los miércoles nos acompaña el doctor de Educación Rodolfo García, así que ya iniciamos. Contentos de que nos acompañen y ya sabe que los miércoles está aquí con nosotros el doctor de Educación Rodolfo García. Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Aquí saludándote bien. Aquí andamos. Rudy, pues bueno, varios temas para desarrollar el día de hoy, agradeciendo que usted nos acompañe, que comparta, que comente y que se haga presente en el programa de este día aquí en Lindero Norte. A mitad de semana, pues bastante información que se da, mucha que se termina por contrastar con la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar y que el día de hoy le vamos a pasar todas las declaraciones en torno a estos casos. Antes de empezar, bueno, metidos en el tema de la seguridad, pero antes de empezar con el tema de los policías, déjame presentarte la siguiente nota, Rudy, que tiene que ver con la circulación de billetes falsos. Y esto es para que varios comercios se pongan al tiro, porque no solamente son los billetes de $1,000, sino también los de $100 o $20, sino también los de $500. Y es que tenemos ahí las imágenes de los billetes, como de la persona detenida cuando intentó pagar en un bar de Mexicali. Ya fue detenido. Y esto ocurre el día de hoy, se da a conocer la información, pero bueno, esto acontece el día de ayer, cuando un hombre fue arrestado al querer pagar con billetes falsos de a 500. Estamos hablando de Fernando, de 37 años de edad, que durante la noche del martes, alrededor de las 11 de la noche, en el bar Amnesia, situado en la calle Torino y Calzada Anáhuac, en el fraccionamiento Quintas del Rey, al sur de Mexicali, el gerente del bar denunció la existencia de dinero falso en el pago de una cuenta de casi $5,000. $4,900 se le hizo fácil pagar a este hombre Fernando de 37 años de edad, que cuenta con presunción de inocencia, pero pues bueno, de acuerdo a lo que señala el dueño del bar Amnesia, cuando le pagan, pues como que sintió raro los billetes en su mano y estos billetes falsos inmediatamente hizo que se alertara y llamara al 911, cuyos agentes arrestaron a Fernando, a quien le encontraron 11 billetes de a 500, que son como los que vemos en pantalla, que pues en la oscuridad, Rudy, y ya en la noche, ya cuando quieres cerrar el changarro, y pues ya en muchos de ellos ya nomás cobras y lo metes a la caja, pero pues el dueño se puso al tiro, lo sintió medio raro los billetes y lo terminan por detener. $4,900 nada más, una cuentita así. Fíjate que el día yo cobro mi pensión en el banco y le dije al cajero, oye, lo poco que me paga, me dio un billete de 500. Dije, oye, no hay falsos. No, de aquí del banco no, me dijo, pero así yo lo tomé a broma. Dice, de aquí del banco no. Fíjate nada más el mensaje que me dio. Y yo, pues en ese mundo que no está uno metido, dije, pues no hay. Pues sí hay. De aquí 500. Me dio risa porque el mensaje fue ese. O sea, de aquí no te lo voy a dar, pero allá afuera, cuidado. ¿Te ha tocado así que te den billetes falsos? Yo soy de Cundinas, pues. Ajá. Y hace un año me entregaron mi Cundina y venían 2 billetes falsos. Y me di cuenta porque fui al banco a depositar el abono de la tarjeta. Okay. Y al dárselos me dijeron, señor, son falsos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hablé con la señora y le dije, ¿sabe qué? Este dinero no es mío. O sea, usted, no sé, quien se lo haya dado, regréselo.
Pero a mí me da de veras, porque para eso ahorré. Pero sí me tocó. O sea, ahorras a la vieja usanza, Rudy, con Sí, Condinas. pues es que también estoy viejo. No, pero además es como en familias, en el Así barrio, es, se hacía comunidad, ¿no? Así es. Por la confianza de las Condinas. Así es. Yo tengo más de 15 años así. Esto, obviamente, el gobierno de México no los hace recomendables a partir de que usted haga Condinas con el extraño, ¿no? No. O sea, porque al final hay muchas estafas alrededor de las Condinas. Pero en esto también se presta en los abarrotes, Rudy, en estos pagos que se hacen, y por eso nos damos cuenta que cada vez menos te reciben los billetes de alta denominación. El problema está en que ya 500 pesos no es de alta denominación. Bueno, sí, tienes razón. Digo, entendería uno de a 1,000, que hubiera de 10,000, pero un billete de 500, pues tú vas a una de esas tiendas de conveniencia y compras cualquier cosa y son 150, 200 pesos. Sí, ya no es porque no tengo cambio. No es. ¿No? Rudy, hay una sacudida, pero más que nada en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero antes de entrar a ese tema, también en la Secretaría de Hacienda sale el hombre de las más confianzas de la gobernadora Marina del Pilar. Hablamos de Marco Moreno Mejía, que esta era, si no la tercera, pues hasta cuarta, quinta vez que presentaba su renuncia, o al menos que hacía ver a la gobernadora que ya no estaba a gusto, que ya se quería ir, que se quería salir. No necesariamente por temas de corrupción, sino simplemente por temas de que ya no se hallaba en este gobierno. No ideológico, Julio. Y donde él también, pues se asume como un hombre que ha estado ligado no solamente a las cuestiones financieras, sino también a gobiernos pues, de derecha. Así es. Y no es que no tuviera cabida en ese gobierno, pero sí hay una salida. Hasta eso, Rudy, deja finanzas estables. Mira, lo dije aquí en tu programa hace meses, si la gobernadora no resuelve o no confronta o no enfrenta el problema de Iztacali de aquí a diciembre del 25, no lo va a poder enfrentar el 26 y menos el 27. Y eso tiene mucho que ver con lo que acabas de decir del hoy exsecretario. Él fue de la gente que impulsó el encontronazo con el Iztacali y con los trabajadores, ¿eh? Sí. Porque tiene una posición de derecha, o sea, yo no me... A ver, en esta sociedad no tenemos por qué asustarnos de que alguien se reconozca en una posición ideológica. Sí, ¿no? Ya pasó el autoritarismo, pues. Entonces, el señor también incluso se opuso a la regulación de los carros chocolate, o sea, hay una serie de cosas que yo entiendo desde su posición. Eso no quita que las cosas le salieron cuando menos públicamente bien en Hacienda, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Pero también, si te imponen programas con los cuales ideológicamente no estás de acuerdo y estás haciendo bien tu trabajo, lo que dices, ¿sabes que yo me voy? El problema, lo voy a decir una vez, parece ser que el que sigue es igual. Sí, es su línea. O sea, al final era su mano derecha y es quien junto con él idearon y planearon el presupuesto 2026. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en su política económica, en su política hacendaria, Sí. era muy conservador. Los dos primeros, por ejemplo, era gente que estaba metida en este rollo y que es más, el primero de él, recuérdate, que renunció porque el proyecto de Andrés Manuel no iba conforme a él. Claro. Entonces, Y después se volvió su crítico. Y después el segundo y el tercero. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que es el típico... Ya me tocó jugar a mí un papel de esos, pues. O sea, tú eres como el convidado no agradable del grupo, porque eres el que le dice, hey, hasta aquí no se puede, ten cuidado con esto. Y esto era lo que se sienta, ¿no? No permitía que entraran manotazos o manoteos con respecto a intereses de grupitos. Marco Moreno toma la secretaría con mucha sobriedad. Después del desastre financiero que significó Jaime Bonilla, que significó también Kiko Vega, sobre todo, y Osuna Millán, se nos olvida que con Osuna Millán fue cuando crece realmente la deuda pública, ¿no? Un manejo sobrio de la deuda pública que hace el propio Eugenio Lordi Walter, y después viene estos descalabros por ocurrencias más que nada, muchas en temas de educación, por parte de Osuna Millán, ¿no? Y después Kiko y Jaime Bonilla nunca pudieron tener un secretario de Hacienda que tuviera el control. El último año, 2 años de Kiko Vega ya no supieron cómo maniobrar el desastre que les había heredado el amigo, casi compadre, del propio Kiko Vega. Que ahorita no sé por qué se me fue el apellido. Pero sí
han terminado por ser un lastre para Baja California. Y llega Marco Moreno, y aún con toda esta visión de derecha, pues da un equilibrio, sobre todo con el pago de las deudas de corto plazo, que era como se iba generando la economía nuestra. Ese es el asunto, o sea, una manera de ver Valladolid. Valladolid. Que se fue acá a la campaña. ¿No? Sí. Total. Lo que estoy diciendo es, lo insisto, no tenemos por qué seguir con los fantasmas de los años 70, donde no podías decir cómo pensabas. El asunto es que esa forma de pensar le permitía con la gobernadora decirle, gobernadora, no da más, pues. Sí. O le van a traer programas que no cuadran aquí, y la gobernadora tenía que entenderlo. Si Marco Moreno, con todo el conocimiento que tiene, la manera como maniobraba y jineteaba el dinero, perdón, hubiera tenido al menos una capacitación, una visión de izquierda, hubiéramos visto que también le hubiera metido freno a estos excesos del gobierno de Marina Pilar. Sí, por supuesto. Sí. El asunto es que no te sientas como empleado o dependiente de un salario, Jorge. Sí. Sino que tienes la posibilidad de hacer lo que puedes hacer, que sabes hacerlo, pero además esto no lo va a mandar a la banca y a ver mañana cómo paga la luz, pues. Uh-huh. Pues el problema es que si metes un secretario de Hacienda así, dependiente de salario, pues va a ir cediéndole poco a poco a los grupos, a los subgrupos que se dan a través de la gobernadora y de todos los gobernadores, ¿eh? Yo te quiero decir rápido, Uh-huh. que cuando digo que ese señor al cual no conozco ni tengo ninguna relación, tiene otras maneras y podría enfrentarse sin necesidad de cuidar el empleo en el mejor de los sentidos. Eso nos pasó a nosotros con el secretario de Educación cuando nombró a Jesús López Toledo y que uno de los eras era parte de ese grupo. Uh-huh. Y recuerdo cuando nos dijo, pues a ver qué hace, a ver si lo que dicen en la academia de la UPN lo hacen ahora como funcionarios. Uh-huh. Mi respuesta fue una muy sencilla. Señor secretario, nosotros no tenemos problema. El día, si ahorita yo le renuncio, yo en lo que trato de llegar a la UPN sigo trabajando y sigo ganando. El problema es que él no lo tiene, como usted. Claro. Y ya no le cae bien. Pero además, Rudy, por ejemplo, en el caso de Marco Moreno, hay por ejemplo, hubo un pésimo manejo de Iztecali. Sí. Uno de los grandes problemas era la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su visión no era jurídica, era meramente económica. Así es. E incluso cuando lo escuchábamos exponer, y aquí lo criticamos, Rudy, sí, recordarás, claro. No puedes ver todo con números, aun cuando tu trabajo es equilibrar finanzas, pero no puedes ver todo con números. ¿Por qué? Porque ibas a caer en errores jurídicos y sociales y de política interna de un gobierno, como lo fue la reforma Iztecali. Eso no quiere decir que no se tenga que dar una reforma Iztecali, pero la vía o la manera en la que buscaron hacerlo fue errónea por parte del gobierno marinista. Es que no tienen otra, Jorge. Mira, es que me metes a un asunto mío, que yo soy jubilado de Iztecali. Sí. No tienen otra porque el fondo de esto, el quiebre del Iztecali, viene del propio saqueo de la SUR dentro del gobierno del estado. Uh-huh. Entonces, el saqueo de 600 millones, que fue el último, creo que con Bonilla, una cosa así, y de ahí para atrás, ¿eh? Pues cada vez que el magisterio dice, o el burócrata, ¿sabes que sí? Nos va a montar, pero a mí dame la historia de cómo se fue cayendo el Iztecali. Y entonces te vas a dar cuenta de cuántos trienios tuvieron los municipios de Ensenada, de Tecate, no se diga, de Mexicali incluso, sin pagar. O como la CES, o cosas de esas, pues. Y además el manoteo y el crecimiento de la nómina. ¿Qué estoy diciendo? Cosas que en este sentido que tú dices, cuando al secretario le dices, oye, tienes que verle también otro lado. Me voy a terminar rápido. ¿Por qué no siguió este asunto del Iztecali? Sí. Por eso, realmente. Y aun cuando pues hay un déficit, aun cuando el Marco Moreno no pudo solucionar el problema de Iztecali. No porque su visión otra vez es de derecha. Y además era únicamente financiera. Nada, por eso, nada más. Entonces, pero bueno, ya sale Marco Moreno. Vamos a escuchar qué dijo la gobernadora justamente el día de hoy sobre la salida de Marco y la llegada de Andrés Pulido. En Baja California. Y en cuanto aquí al tema de Andrés Pulido, sí, Diana, ahorita con mucho gusto te doy la palabra. De Andrés Pulido es nuestro secretario de Hacienda. Ayer, en cuanto llegué de la Ciudad de México, lo primero que hice fue justamente firmar su nombramiento y pues ya a partir del día de hoy, a primera hora, desde las
12 de la madrugada, ya es nuestro secretario de Hacienda. Y no tuvo nada que ver el otro tema, al contrario, estoy muy agradecida con Marco Moreno por todo su apoyo durante estos primeros casi 4 años de gobierno. Ahí está, ¿no? Realmente un agradecimiento que hace la gobernadora, no se metió en Honduras, No. dijo, pues le respeto, que ya si ya se va, se queda Andrés, y ya el propio Andrés Pulido fue quien diseña el presupuesto para el próximo año, junto con Marco Moreno, y pues no habrá este desajuste como en otras ocasiones. Esto no quiere decir que Andrés Pulido no haga su propia gestión bajo su óptica y bajo la línea de trabajo que tenían. Que uno de los grandes problemas que tenía Marco era que cercaba mucho la oficina de la Secretaría de Hacienda. Sí entiendo que hay muchos diputados que llegan, diputados, regidores, que piensan que esto es que es el cochinito, ¿no? De rómpelo y saca dinero. No, entonces sí entiendo a Marco Moreno en el aspecto de que de repente le piden cosas que, pues, ¿dónde lo va a sacar, no? A eso me refería cuando te decía, es que cerró esto para todos esos grupos de presión o subgrupos de presión que ven ahí la manera de obtener cosas y hacer tronar el presupuesto. El problema es que lo cerró de más, ¿no? Pues, okay. O lo cercó de tal manera que ya también, pues esto generó fricciones, ¿no? Que al final, pues me imagino que terminaron mermando al propio Marco. Y bueno, cambiando de tema, uno de las sacudidas que también todavía no lo oficializan, se esperaba o se pensaba que el día de hoy, pero el secretario de Seguridad Pública Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, se encuentra en Ciudad de México definiendo estrategias de estas visitas que nos dicen, se fue a Ciudad de México y uno piensa que va a trabajar, pero nunca nos dicen cuál fue su plan de trabajo. Cuando es funcionario estatal, ojo, y es un mando civil, nada tiene que ir a hacer que si reunión con Sedena y nos aventan este choro como si fuéramos residentes de un rancho, ¿no? Como que te quieren impresionar que fue a la gran ciudad a trabajar. No. Él tiene que responder acá y le tiene que responder a la gobernadora. Tiene que haber coordinación. Qué bueno que participe en las mesas de seguridad en Ciudad de México. Pero Laureano Carrillo, cuando nos han informado, lo mismo pasaba con Tizoc, lo mismo con Landeros Briceño. Se van ellos o se van los tenientes coronel, pero nadie nos dice a qué fueron a hacer o qué nos vienen a entregar de sus reuniones de allá, ¿no? La historia para mí era cuando eran los 70, decía, voy a la Ciudad de México, y eso era así fastuoso, ¿no? Ándale. Sí, vale. O voy a la Secretaría de Educación. Yo me acuerdo cuando me tocó ser dirigente universitario. No, es que vamos a la Secretaría de Educación. Íbamos con un director general que tenía una oficinita más chiquita que el cubículo nuestro. O sea, pero es el discurso, pues. Sí. Ahora ese discurso ya se acabó, ya no se usa. ¿A qué vas a la Ciudad de México? ¿Cuál es el fin? Sí. No, pues voy a cuestión de trabajo, sí, pero a ver, ¿qué vas a trabajar? O sea, ¿qué me traes? Sí. ¿No? O sea, mira, tengo un acuerdo, va a venir más gente, o se va a reorganizar el asunto. Pero no, todavía nos ven es que estoy en la Ciudad de México y tengo una reunión con el alto mando. O incluso fuimos y diseñamos una estrategia contra el narco o contra el fentanilo. No estamos diciendo que nos digan, con punto y coma qué hicieron. Pero si están gastando recurso público y además van en días laborales, tendrán que definirnos qué diablos fueron a hacer. Pero pues lo único que tenemos es que se fueron a Ciudad de México, ¿no? Y entonces hay según información al interior de la Secretaría, que ha sacudido mucho y que se ha publicado en medios de comunicación ya, y que nosotros lo comentábamos desde hace 3 semanas, ya prácticamente con la salida del teniente coronel Medina, que tiene cuentas pendientes en Mexicali por el caso de la agresión a mi persona y del ataque cibernético que él ordenó o comandó hacia mi persona también. Pero decíamos que iba a llegar otro teniente coronel, que iba a llegar otro militar como mando de la coordinación general de la FESC o de la que es la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahora se trata de Carlos Mederos, quien estaba en la unidad de inteligencia de la misma Fuerza Estatal de Seguridad. Él llega cuando nos presumió el propio Laureano Carrillo, general cuando es militar y secretario cuando es civil, nos prometió que ya no iba a haber más militares. No nos prometió, nos puso sobre la mesa que en su nueva gestión iba a haber más civiles en estos mandos. Bueno, en la primera sacudida que le hacen a un teniente coronel, vuelve a poner otro teniente coronel que estaba en una unidad de inteligencia y ahora lo pone como coordinador. De ahí van a hacerse un nuevo cruce para el trabajo operativo
de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rudy. Jorge, no le puedes pedir más, y lo digo no en defensa, al contrario. El gran problema es que intentas pasar de la disciplina militar no democrática a la disciplina social, donde la sociedad es democrática. ¿Qué estoy diciendo? Claro. El problema está en su visión que tiene de línea jerárquica militar, ¿eh? Yo soy general, él es teniente coronel, así que poco le falta para ser general. O sea, que viene en mi línea. O sea, no es un sujeto que está metido en la sociedad civil, que sabe de esto, que ya ha trabajado en esto y no sé quién se podría ser, y que merece ser nombrado. No, es porque ese sujeto civil tiene una visión con respecto, lo voy a poner, hasta piel más dura para las críticas. Los militares no tienen la piel dura porque están acostumbrados a que no se les critica al interior del mando militar, pues. Entonces, en el mundo civil es otra cosa. Eres funcionario público y como tal estás en el escrutinio público. Claro. Entonces, te deberías tener funcionarios de carácter público. Sí. Y Rudy, a ver, no tiene ni un año el secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, y trae un desastre, un ajuste por acá, otro ajuste por acá, y donde supuestamente él está desde el mes de febrero, desde el 1 de febrero, pero además él llegó desde enero. Desde el desastre de Laureano Carrillo tras la entrevista del Pitufo y desinformar al gobierno de México y con los cateos ilegales que hizo otro coronel, en este caso Corral, quien era el coordinador de la Fuerza Estatal. O sea, venimos de una serie de errores tras errores comandados por militares. Y hablo de errores como un eufemismo porque son ilegalidades. Entonces, cuando acá vemos que llegó 3 semanas antes y estuvo trabajando y conociendo las entrañas de la Secretaría, llega en febrero y todavía dice, no va a haber cambios de sopetón, vámonos tranquilos, porque estoy analizando. Yo personalmente dije, Rudy, qué bueno que tenemos a un general, a un militar de alto rango que entienda que se tiene que trabajar primero la calle, primero la corporación, que haga una estrategia, que nos presente a su equipo. Eso es lo correcto en la administración pública. ¿Qué pasa, Rudy? Que hace un peor desastre del que ya teníamos. Pues es que no le puedes pedir más, insisto por segunda vez, no puedes pedirle más, Jorge. En ese mundo tan pequeño del mundo de la milicia, así se trabaja, pues. Sí. Es por disciplina, no por reflexión, no es por disciplina. Falta alguien ahí adentro de la Secretaría con una visión social. Civil, vaya. No, o sea, bueno, civil, pero social. Sí, claro. Que, o sea, no policíaca, yo digo social. Sí. Que le diga, a ver, secretario, la imagen que tiene la Secretaría hoy como nunca está por los suelos. Hay alguien que tú vas en la calle, Rudy, me lo han dicho empresarios, comerciantes, raza de a pie. Veo un agente de la FES. Desde la PEP ya tenían esa pésima imagen, pero con todo lo que se ha vivido en los últimos meses, veo a alguien de la FES y huyo. No, hay que sacar la vuelta. Y le saca la vuelta y ojalá y no me detenga, ¿no? Así es. O sea, antes de cierta manera le tenías ese miedo a los militares, le tenías miedo a tal. Ahora no sabes qué te va a pasar con un agente de la FES. Con respecto a los militares era porque eran demasiado rígidos. Aquí no. Aquí te van a detener y te van a poner algo en el sembrar algo. Entonces tendrá que ver alguien que le analice al secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, y le diga, a ver, secretario, déjese de cosas con militares. Acá no es un concurso de quién se sabe de los rangos. Aquí no es de demostrar fuerza y poder. Eso demuéstreselo a los narcos. Pero a la población se tiene que reconciliar con sus policías. Y para ello necesitamos mandos civiles. Si ya no se puede, en el caso del general, porque bueno, pues es el secretario y su nombramiento depende de México, curiosamente no depende de la gobernadora, pues mínimo los mandos civiles, los demás mandos tendrán que ser civiles. Necesitamos a alguien que conozca la calle y que conozca la corporación coordinando los esfuerzos. Otra, necesitamos una visión en el área de inteligencia que conozca realmente cuestiones técnicas de inteligencia, como pasa en la fiscalía con el C5I. Hasta que pusieron a alguien que conoce el C5I, puede hacer operativos de ese calado. Necesitamos en áreas importantes que no metan que a la amiguita o al amiguito o al compadre o a la amiga, al amigo cercano del mando en turno para que cumpla áreas administrativas en otro municipio. O sea, necesitan recomponer y reestructurar a la Secretaría. Y con los nombramientos que se vienen, no va a pasar, Rudy. Mira,
Es que necesitas a alguien que incomode al secretario. Cuando lo incomode, no es que lo haga enojar, Sí, no. sino que le diga, yo estoy afuera y te estoy diciendo que esta visión que se tiene es por esto y por esto. La Secretaría de Seguridad también debe de tener un manejo político, Rudy. Sí, por supuesto. Y con político no hablamos de grilla partidista. No, político, pero además de imagen social. Sí. La imagen social tiene que ver con la certeza o la seguridad que te da el poder decir, estoy en un aprieto, le voy a hablar a la FESC. Desde Aquí ahí no. viene la percepción ciudadana. Claro, pero esa percepción se tiene que ir construyendo desde adentro, Jorge. Porque además es tan importante, Rudy, porque de ellos depende el 089, que es tan, la denuncia anónima. es tan importante que habría que ver cuánta gente habla al 089 o habla al 911. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué seguridad tengo? Y a ver quiénes de esos 089 no son malandros Así también, es, ¿no? Por eso te digo, tienes que moverle. Rudy, ¿quién además de Carlos Mederos viene? Que ya él se perfila y todo, aun cuando al propio secretario le cuestionaban algunas narcomantas que le pusieron a Mederos cuando estaba en la policía en Sonora, como militar, estaba haciendo labores ahí de seguridad. En Sonora, si bien es cierto, son del 2011, pero bueno, le antecede estos cuestionamientos y señalamientos donde le ligaban incluso a temas de los Zetas. Pero al final señala el propio Laureano Carrillo que se le investigó y no se le encontró absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que ya vienen con señalamientos, cuando vienen con cuestionamientos. ¿Quién serían los directores de la FESC, por ejemplo? Estaría a cargo de Rafael Vázquez Hernández, quien actualmente se encuentra en el área de seguridad privada de la Secretaría, quien además fue director de la Policía de Tijuana en tiempos de Montserrat Caballero. Es decir, no estoy diciendo que no sepa de los temas. El problema es que desconoce el trabajo al interior de la corporación, que eso es lo que se necesita. Uh-huh. Y también llega Héctor Lasseter. Héctor Lasseter también se encuentra en el área de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública, que son los que revisan todos estos grupos que se enlistan y de lo cual hay una falta de regulación y donde hay mucho trabajo que hacer y no se ha hecho. Y ellos vienen incluso por recomendaciones ahí internas, no hablo de los policías, pero sí de gobierno, para que puedan ocupar estos puestos que son claves, Rudy. Claves para el trabajo de la FESC, que se encuentra, creo yo, en su peor momento desde su creación. Mira, obviamente son nombres que yo no conozco. El problema es que me llama mucho la atención seguridad privada dentro de la seguridad pública. Uh-huh. ¿Qué tareas puedes hacer en la seguridad privada? Entendiendo esto a los... regulación nada más, meramente administrativo. Así es, nada más. Acá en la FES lo que necesitas es gente de activo, gente de la calle, gente que salga, gente que haga estrategia, gente que detenga malandros, pues. Sí, porque además, lo que decimos, a ver, secretario, yo sé que le pasan el chisme siempre de lo que pasa acá en Lindero Norte. Tiene que tener usted una visión política, social y de seguridad. Seguramente, con sus conocimientos, usted tiene una línea de cómo se debe manejar la seguridad pública como jefe, pero necesita el trabajo operativo para que las cosas salgan y se resuelvan. Porque cuando lo dejó a manos de militares, como fue el teniente coronel Medina, que ha sido un lastre y que fue un gran problema para usted, terminaron haciendo las cosas mal. Porque están acostumbrados los militares, aunque tengan el rango que quieran, a imponerse, a tener una línea directa y sobre todo cuando son los mandos únicos. Y no me refiero a que sean los únicos que operen en Baja California, pero no le rinden cuentas a nadie más que a Ciudad de México, 3,000 kilómetros de distancia y en un estado donde tampoco le importa mucho a Harfuch. Entonces, sí necesita tener un control interno. Y para eso se requiere de gente que sean mandos civiles y que conozcan la corporación, ¿no, Rui? Sí, pero además que estén en la operación, Jorge, voy a insistirlo, no en la oficina. Necesitamos gente que esté arriba de los pickups o que sepa cuáles son los núcleos así difíciles, que haya operado, porque eso le permite la experiencia y dar golpes certeros que permitan que la corporación tenga una reinserción social.
Hay agentes, y yo no estoy hablando ni abogando por nadie. Ahí dentro de la corporación se tienen que hacer pelotas y tienen que definirse entre ustedes. Porque tampoco es como que, no, sí, uno es mejor que el otro, o otro debería que estar, o nos sentimos más a gustos con uno que con otro. No. También tendrán que redefinirse y reestructurarse. Yo les dije hace unas semanas, es momento de que levanten la voz. Es momento que asuman también que necesitan tener un poder político al interior de la FESC. Político hablo, no partidista, reitero. Como ha pasado con las municipales. Ujú. Los policías municipales han entendido que les llegaban de repente cada licenciado y que no sabía nada de seguridad, o que había un externo que manejaba la seguridad, entonces tuvieron que reagruparse. Después se vinieron los excesos, que justamente ahorita vamos a comentar, pero necesitan tener un control, porque son tan poquitos, Rudy, en una corporación, que no pueden hacer actividades tan básicas. Porque no los dejan, Jorge. Porque hay contubernios ahí, no le demos vueltas. Yo no estoy, y tú sabes que no conozco nada de seguridad, pero tú lo ves, pues, son los contubernios que el mando de arriba te hace ver que tienes que trabajar bajo su línea, te guste o no, porque es tu trabajo. Un tema que hace rato, pues, Sí. si tu trabajo es, de ahí vives, tienes que cuidarlo. ¿Sí? Cuidarlo es, o me hago como el que no entiendo, o volteo para un lado, o hago lo que me dicen, porque no tengo otro trabajo. Sí, ¿no? Y además, pues también uno entiende que son tan poquitos y quizá la grilla es mucha y puedan traer gente del exterior. El problema es que no les ha funcionado, ¿no? No les ha funcionado porque traerlos desde fuera no genera un compromiso con la comunidad, Jorge. Sí, ¿no? Oye, Rudy, cambiando de tema, pues, cacería de las policías o qué está sucediendo en Mexicali. Estamos frente a la gestión de Luis Felipe Chan, que la bomba le estalló a él. Pero es una realidad que sabíamos, que se sabía, que no se entendía de otra manera, que el grupo dominante, hablamos de los rusos, no tuviera conexiones con grupos policíacos de la Policía Municipal, FESC y Fiscalía. No se entendía de otra manera porque actuaban con una impunidad de manera rampante. Pero también con la incursión de los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, no se entiende que puedan trabajar sin también la colaboración de otros grupos policíacos. ¿A qué voy con esto? Que si bien es cierto, quizá a usted no le sorprende cuando le dicen que policías municipales están siendo acusados o les vinculan con homicidios, con desapariciones forzadas, porque tampoco es nuevo, pero sí hablamos que en un mes ya son 4 policías que están siendo señalados por diferentes delitos y en al menos 2 casos. Sí. 2 casos. Una, la agresión que sufrió el Lindero Norte, mi persona, con Hugo Alfredo O.C., policía que estaba de escolta, pero es un policía municipal en activo. Hablamos de quien fue detenido el día de ayer, Víctor Guevara. Hablamos de también Joel, que hoy, el día de hoy, hace unas horas, le hicieron cateo en su casa en Lagos del Sol, donde lo detuvieron. Y hay otro policía más involucrado en este caso de desaparición y homicidio. Cuando te dicen, Rudy, tú residente de Mexicali, en un mes tenemos 4 policías municipales involucrados, vinculados, acusados y seguramente imputados. En el caso, uno de ellos, en el caso de la agresión al Lindero Norte, estamos hablando de que ya fue vinculado a proceso. ¿Qué te dice, Rudy? Me dice algo fundamental, que alguien tomó la decisión, quién no lo sé, de sacar esto al aire, a lo que sabíamos que había corrupción, que no podíamos entender cómo el narcotráfico, el cobro de piso pudiera vivir rampantemente en el estado y el Mexicali sin la colaboración o el contubernio de algunas autoridades, Jorge. Eso era impensable. Pues, o sea, por supuesto que si es tanto el tráfico y tanto el cobro de cosas, pues es porque la autoridad también estaba permitiéndolo, una parte. ¿Y qué está pasando ahorita? Por eso insisto, alguien tomó la decisión de que, ¿sabes qué? Vamos a ventilar esto, vamos a sacar todo lo que tenga que sacar o lo que se pueda sacar, porque estas decisiones no fueron tomadas de ahorita, Jorge. No. Son cuestiones que ya tienen tiempo y que las habían estado encarpetando. Pues digo, ¿quién fue? No lo sé. Lo que sí creo es que algo para mí es fundamental es que
Harfuch tendrá que darse una venida a Baja California y quedarse, así como cada 15 días a Sinaloa, pues también cada mes a Baja California o a Tijuana o Mexicali. De hecho dicen, Rudy, todavía no, esta es una versión, es un trascendido, que la línea para que se dieran estas detenciones tiene que ver con Omar García Harfuch. Sí. Pero no nos dan los delitos. O sea, es un delito que corresponde, al menos que sea delincuencia organizada, que lo está investigando la Fiscalía General de la República, ligado sí con los rusos y quizá que tenga alguna conexión más, o con otro grupo criminal, sí, o con ambos grupos criminales, porque hay policías que trabajan para todos los grupos criminales. Entonces, sí necesitamos ver, a ver, ¿qué caso, de qué homicidio o intento de homicidio, de qué desaparición forzada nos están hablando? ¿De qué caso ya lo estará viendo la Fiscalía? Lo que sí nos confirman que había orden de aprehensión. ¿Qué te parece si escuchamos a la fiscal primero? Adelante. Ahí tenemos a la fiscal Marilena Andrade, que justamente habla de este caso. Gente en donde pues estamos revisando los antecedentes. En este caso fue turnado en flagrancia por los delitos de ultrajes a la autoridad, que pues ustedes vieron claramente el video, independientemente de que está todo narrado y detallado en el IPH correspondiente. El video donde pues se comporta de una manera altanera, amenazante, inclusive con los propios compañeros de la distinta corporación de la Fuerza Estatal. Asimismo, en posesión de algunas cantidades de metanfetamina, y lo tenemos detenido en flagrancia para revisar su situación jurídica. Y sí, se está llevando a cabo una investigación contra este agente y el segundo que fue detenido por delitos de alto impacto, pero en esa etapa estamos. ¿Orden de aprehensión tiene? ¿Orden de aprehensión tiene? ¿Tienen orden de aprehensión? Sí, contaban con orden de aprehensión estos dos agentes. No quiero adelantar todavía porque estamos en esa etapa. El primero fue detenido en una flagrancia delictiva por los delitos que les menciono: ultrajes a la autoridad y la posesión de dosis de droga de metanfetamina. Continuamos con... Ahí es lo que dice la fiscal, porque ahí tenemos el video, que justamente, si quieres, pásalo, Isa, cuando estamos hablando, porque esta detención se lleva a cabo afuera del fraccionamiento Mayacán, ubicado en la zona dorada de Mexicali, en plena zona dorada. Ahí él tenía una residencia, lo que no sabemos si la rentaba o ya la compró, pero tenía al menos un año residiendo ahí. Lo detuvieron afuera. ¿Qué diferencia, Rudy, de hacer un operativo como el que estamos viendo? Que llegar, reventar la pluma y entrar, y como pasaba con el teniente coronel Medina, o con Corral. O sea, llegar, reventar, abrir, sacar, sembrar drogas. O sea, ¿qué diferencia hacer este operativo que estamos viendo, donde participó la FESC y donde participó las militares y la agencia de investigación? Entonces, la diferencia, y obviamente vemos ahí a el exagente municipal, dice Luis Felipe Chan, pero realmente era agente municipal, que se puso bravo, ¿no? Sí. Se resistió al arresto. Y ya después incluso dice la fiscal que hasta le encontraron ahí metanfetamina. Y la verdad, ahí sí ya no sabemos si sí realmente le encontraron o ahí, ¿no? Pero al final sí, el informe policial homologado señala que sí le encontraron droga y que además pues se resistió al arresto. Tenemos la imagen de la casa, a ver si tenemos ahí la imagen de la casa. Esta casa está asegurada por la Fiscalía General del Estado porque el día de ayer la catearon. Hicieron lo correcto. No como en Montecarlo y no como en el otro fraccionamiento en donde ingresaron así. En uno es autoritarismo y en otro es planeación, Jorge. Sí. Entonces, aquí, en esa casa, Rudy, de acuerdo a información que tenemos, todavía hace una semana, es decir, la semana pasada, había policías municipales no solamente cuidando la casa, sino ingresando, entrando y saliendo de la casa. En esa casa, con la información que hasta ahorita tenemos, aseguraron una camioneta Pathfinder de modelo reciente, otro vehículo compacto y una motocicleta. No sabemos cuál es el seguimiento, cuál es el fin o qué se le va a dar. Pero esto es el trabajo que se hizo de investigación el día de ayer por la tarde, después de la detención afuera del fraccionamiento Mayacán, ahí por donde está la Walmart de la novena. Sí, cómo no. Ahí fue donde lo intervienen después de que él saliera de su casa. No se estaba escondiendo, Rudy. No. Y tampoco es que él renunció el 19 de septiembre, como dice Luis Felipe Chan.
¿Te parece si escuchamos a Chan, justamente el director de la policía? No sé qué tú pienses de su declaración y ahorita lo analizamos para ver más o menos de este caso. ¿Relacionado con una detención el día de hoy? Mira, por ahí tuvimos conocimiento de manera extraoficial o por algunas redes sociales y algunos medios de comunicación. No tenemos confirmación aún por parte de alguna autoridad, ya sea de la Fuerza Estatal o de la Fiscalía General del Estado. Yo anduve preguntando por ahí sobre el elemento de ese apellido, ¿no? Víctor Guevara. Te puedo confirmar que es un exoficial, renunció incluso este mes a su cargo como agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. No sabemos si es la misma persona, pero bueno, pues información extraoficial parece que sí es, pero no sabemos aún qué autoridad pudo haberlo detenido y los motivos tampoco, ¿no? ¿Él tenía alguna queja ante sindicatura reciente, algún tema de denuncia de carácter penal? De manera extraoficial te puedo confirmar o decir que parece que tendría un proceso de remoción, ¿no? Tendré que revisarlo yo con la sindicatura, pero parece que estaba sujeto a un procedimiento de remoción. Desconozco los motivos, necesitaría revisar primero sea él la persona que aparentemente está detenido y bueno, y si tuviera algunos procedimientos encausados en su contra, ¿no? Esto nos lo decía el director de la policía, Luis Felipe Chan. Yo señalaba, Rudy, que no es posible que el director de la policía desconozca tantas cosas. Jorge, no, es inconcebible que el titular de la seguridad municipal le detienen a un agente o a dos y él todavía está diciéndote, es que es de manera extraoficial y es que no he tenido tiempo. No, Jorge, eso no es cierto. El titular siempre, 24 horas del día, está viendo si hubo un asalto, si hirieron a algún oficial, en fin, si hay una denuncia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que salir al público a decir. Pero además Rudy nos dice, a ver, hay una remoción. Esa es una falta administrativa. No sabemos si la remoción era por un delito o qué fue lo que sucedió. Pero pues no ha salido sindicatura a enseñarnos algún documento. No nos han mostrado el documento de que él haya presentado su renuncia. Lo que sabemos es que él dejó de ir a trabajar. Y seguramente fue porque supo de la investigación que se tenía en su contra y que había una orden de aprehensión en su contra, de acuerdo a lo que la misma fiscalía dijo el día de hoy. Pero acá vemos que hay información, no solamente a cuentagotas, sino información que han querido o esconder o modificar o querer darle otra impresión a la población, a la sociedad. Encapsularlo y que pase el tiempo. Sí, porque aquí es grave, tanto que se les proteja. Yo le decía a Rudy, a mí me deja muy mal sabor de boca Luis Felipe Chan a partir de que trató de encubrir al policía que me golpeó. Bueno, él no me golpeó, pero que participó llevando a los que me golpearon. El que realmente los contrató y planeó el trabajo. Planeó, no el autor intelectual. Ojo, Jorge. Otra vez, el asunto está en que ese fue un asunto público. Uh-huh. ¿Cuántas agresiones más se cobijan al amparo de la discrecionalidad con la que se maneja? Ve la respuesta del director de Seguridad Pública Municipal. Es que es de manera exoficial, no sé si... Hace un mes, dice. ¿Qué es eso? ¿Cuál mes? No es cierto. Es cierto, pero además, Rudy, yo te digo, el agente que cuenta con la presunción de inocencia, no le estamos achacando ningún delito a nosotros, pero sí le detuvieron. Estamos hablando a partir de los hechos. Y uno de los hechos es que hace una semana, la semana pasada, todavía había policías municipales en ese fraccionamiento. Y había policías municipales que entraban y salían de la casa. Todavía la semana pasada. Entonces todavía ellos, los tres, la otra persona todavía no se lo logran detener, pero la otra persona... Todos trabajaban en la zona poniente de Mexicali. Al propio Víctor ya lo habían llevado a separos incluso, como una especie de castigo. Pero todavía estaba en actividades algunas operativas. Entonces, tendrán que ver cómo hacen este trabajo, Rudy, porque en el caso de Ensenada, cuando detuvieron a los 6 agentes allá, se les cayó en, creo, 2, 3 casos. Entonces tendrán que hacerlo muy bien, porque también los policías tienen abogados. Porque también en esto saben los policías municipales que participan en estas actividades delictivas las fracturas del sistema y sobre todo el sistema de justicia en materia de investigación. Mira, es que no hay que darle muchas vueltas. Puedes entender por qué hubo tanta resistencia contra el señor Lizaola. Uh-huh. Porque recargó todo el trabajo a la zona poniente de la ciudad. Sí. Y resulta que 2 de los 3 detenidos
trabajaron en la zona poniente. Sí. Entonces, ¿de qué tamaño está el asunto ahí para que te empiece a reventar por ese lado? Sí, totalmente. Entonces, ahora, ¿hacia dónde se dirigirá la investigación? Todavía está pendiente saber qué casos, pero bueno, se habla de una desaparición forzada y de homicidio. No sabemos si es el mismo caso, son casos distintos. Se operaban con una red ligada al narcotráfico y por eso hay interés del gobierno de México en Mexicali. Pero hablamos ya, esta misma semana, Rudy, decíamos si la policía de Rosarito era la más corrupta. Pues no. Pues bueno, pues no. Ya, yo creo que ya nos contestamos. Yo creo que hay que cambiarle el nombre al programa de este día. Sí, pero bueno, estamos hablando de que en Rosarito hay 3 policías municipales vinculados a delitos también y que fueron llevados a la Fiscalía General de la República por tratarse de desaparición forzada y porque así los familiares de las víctimas lo quisieron, porque desconfían de lo local. Hablamos de los policías municipales de Ensenada ligados incluso a un homicidio de un mismo agente de la policía municipal. Hablamos de que la policía municipal de Tijuana es la más denunciada por violaciones a derechos humanos y donde también se han involucrado a policías municipales recientemente en temas de homicidios o desaparición forzada más bien. Y bueno, está el caso Mexicali y entonces, ¿en quién confiamos? Es que no es fortuito. Debe haber una decisión central, no sé de quién, que va a confrontar la corrupción policíaca y el contubernio que algunos agentes tengan con la mafia. Entonces, ¿es una buena decisión? Yo creo que sí, porque de alguna manera eso nos hace pensar que si existen todavía delincuentes dentro de la policía van a tener que pensarla mucho más porque van a ser detectados o van a ser detenidos. Pues ahí está el caso, Rudy. Y mira, en el mismo sentido de la violencia, pero ahora en la investigación. Hay 2 posturas. La oficial, que es la que hablábamos de la manera en que las cifras sí pueden ser alteradas, y se lo dijimos aquí la semana pasada, le decíamos a la gobernadora, fue un tanto desafortunada o errónea la manera en que ella, entiendo que la gobernadora quiso decir, nosotros no manipulamos cifras, pero dijo, las cifras no se pueden manipular. No se pueden. Sí se pueden manipular. Y lo hizo, le dijimos, el PRI, y lo hizo el PAN, y lo ha hecho Morena. Entonces, ahora la gobernadora, que no es un tema que a ella le concierne porque es la fiscalía, y la fiscalía tiene autonomía, la gobernadora no tendría que estar metida en esto, en este brete, pues bueno, ahora también se mete y dice, ante el cuestionamiento que hace el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Te parece si escuchamos precisamente al CCE que el día de hoy, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial Octavio Sandoval, el expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y bueno, todos estos sectores empresariales dan esta postura donde dicen se están maquillando las cifras y donde incluso se atreven a decir que no validan ninguna cifra de la Fiscalía Local. Veamos. Ya entrando en materia de en qué consistió el maquillaje o la modificación o la manipulación de las cifras. Sí se pueden modificar las cifras, sí se pueden, y sí se está haciendo eso, porque ya tuvimos denuncia nosotros. Ahorita les voy a entregar un documento en el señal de la estrategia que se hizo para modificar las cifras en lo interno y documentos de gente valiosísima que nos hace llegar la información, así como ustedes les hace llegar la información de hechos. Y nos decía, no tengo un NUC, tengo un RAC, tengo un NAC. Canijo, dijimos, espérame, pues es que si no hay un NUC, pues no hay un delito, entonces no hay un registro de un delito. Entonces fue cuando empezamos a ver, tráeme tu denuncia, y nos pasó con una cadena de tiendas de conveniencia y nos llamó muchísimo la atención porque estaba ahí. Entonces dices, bueno, pues si lo metes en un NAC, en un RAC, en lo que sea, porque ya hicieron varios casilleros, pues eso nunca va a sumar. Entonces ahí fue lo que nos llamó mucho la atención. Empezamos a ver los números, la baja, empezamos a ver el aumento en la cifra negra. Ya teníamos varios años que no se medía la cifra negra. Nuestro presidente estatal, Roberto Quijano, hizo una encuesta tanto de percepción como de cifra negra, ¿no, Roberto? Sí. Y la cifra negra nos crecía el mismo porcentaje que decían que iba bajando también los delitos. Entonces algo no nos cuadró. Del día, salvo, no nos vamos a enredar con temas de carácter técnico, salvo que sea un NUC, ¿verdad? Un número único de caso. Lo demás entra en el ítem cargo,
¿verdad? Ya cuando me traigas tu factura, ya cuando identifiques a la persona, ya cuando me tengas más datos, pero al final es un delito, al final se cometió un delito, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente delicado y es ofensivo para la sociedad. Por eso desde el Consejo Ciudadano nosotros le decimos muy claros, no validamos los datos de la incidencia delictiva del gobierno del Estado. No los estamos validando ni los estamos reconociendo, ¿verdad? Porque es evidente la manipulación, es evidente que los números han sido modificados. Baja California ocupa los primeros lugares nacionales en desaparecidos, primeros lugares nacionales en homicidios, primeros lugares nacionales en robo de vehículos, en feminicidios, en violencia familiar, ¿verdad? Y aquí lo comentábamos de manera muy clara. Números y percepción. De acuerdo al estudio que nosotros realizamos, más del 75% de los bajacalifornianos se sienten inseguros en su estado. Hicimos el análisis, pues ahí está la información, ahí está el hilo para que jalen la hebra y para que hagan el trabajo que ustedes hacen mucho mejor que nosotros. Como ciudadanos, lo que queremos es, número uno, hay que cambiar esto no se vale. Y dos, tenemos que atender las necesidades del ciudadano. Y el ciudadano no quiere vivir inseguro. Ahí hay varios temas, Rudy. Un técnico en temas de investigación podría tumbarles muy bien lo que dijeron ahí. Esperaba yo que dijeran más a fondo, presentaran más casos, más pruebas, de una manera, de forma consistente. Ojo, no quiero decir que con esto que la Fiscalía no esté maquillando datos. Lo hemos venido señalando en el caso de las desapariciones forzadas, que sus números no dan, que las carpetas de investigación abiertas y los porcentajes que dio la fiscal en la comparecencia ante diputados no dan, no cuadran. Y ahí hay un maquillaje, una manipulación de las cifras reales de lo que ocurre en Baja California. Lo mismo pasa, que algo sí, ahí tiene razón Octavio Sandoval, en el caso de no se están investigando después de que se encuentran los cadáveres. No nos ha dicho la Fiscalía cómo investigan ahora como homicidios, porque eso tendría que investigarse como un homicidio si se tienen los elementos después de encontrarse las osamentas, los restos óseos y sin que siquiera se pueda lograr identificar a la víctima. Pero aún así, si tienen un protocolo, un proceso para que se identifique a la víctima y a partir de ahí iniciar una investigación por homicidio. Rudy, el sector empresarial ya prácticamente le canta un tiro a la Fiscalía y le dice, pues vamos a hacer este contrapeso. Mira, voy a decir varias cosas rápido. Primero, tú y yo que tuvimos formación profesional humanista, sabemos que en la materia de estadística, yo llevé como 3, nos decían que la estadística es la ciencia que sirve para mentir. Sí. Depende de cómo acomode los números para que te den una verdad diferente. Claro. Primero. 2. Yo me voy de este estado con lo catastrófico que plantea el señor que somos el primer lugar en homicidios, somos el primer lugar, pues yo ya me voy. O sea, digo, y la otra, señores, cuidado cuando hablan de percepción. A mí me preocupa, Jorge, y lo digo públicamente, cuando la gente se apoltrona en la percepción. ¿La percepción de quién? Porque la percepción es lo que ves, pero ¿a quién? ¿A quién le preguntas, Jorge? Sí, porque lo que señala el propio Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, con Quijano, nos dice que ellos hicieron su propia encuesta. Por eso. Entonces tampoco es que, bueno, entonces sí les queremos a ustedes. Una cuestión es la encuesta y otra cosa es la percepción. Sí. ¿Por qué? Porque uno es método cuantitativo y otro es método cualitativo. Pero además es muy sencillo, Rudy. tendría razón Coparmex, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, diciendo que la percepción que hizo INEGI. INEGI sí te lo dice. Sí. INEGI en materia de percepción sí te dice que hay corrupción, que están reprobados los gobiernos. O sea, tan fácil como mencionar a INEGI, que es nuestra instituto de estadística profesional, probado, calado, y donde sí hay actos de transparencia. Ahí sí, o sea, nadie les hubiera dicho nada. El problema acá es que dicen, no, nosotros hicimos nuestra propia encuesta. Bueno, sí, ¿quién los valida a ustedes? Y más aún cuando entendemos aquí algo. Ojo, y de verdad espero que lo entienda el sector empresarial, porque luego se hacen moros con tranchetes ellos mismos. Aquí hay un tema donde a mí sí me deja muy mal sabor de boca. Una, que sí, qué bueno que estén y que hagan un contrapeso con Fiscalía. Qué bueno
que estén presionando, cuestionando a la fiscal, y qué bueno que no sean paleros de gobiernos como ha pasado en anteriores gobiernos. Como cuando con Kiko hicieron un frente, se veía muy bien a ese sector empresarial y me tocó cubrir todas sus ruedas de prensa, pero después lo convirtieron en un circo, con lonas y con que era realmente un estirón político ideológico, más que un tema de gobierno, como pasó con Bonilla, que ustedes saben que Bonilla a mí se me hace de los peores gobernantes que le ha tocado a Baja California. Pero aquí nos toca algo muy claro, Rudy. Sí es con fiscalía, pero no es con la policía municipal. Cuando el día de ayer a la policía municipal está metido en la boca del lobo, por temas de narcotráfico, desaparición forzada, homicidio. No le dice nada a la policía municipal. A ver, discúlpame. Pero ¿quiénes defendió en la primera salida de Chang que no saliera? Los empresarios. Pues ellos. Sí. Pues ¿cómo te van a meter ahorita? Sí. Porque, a ver, estamos en de verdad un problemón de policías municipales y no veo que nos hablen sobre ese tema. Entonces, yo lo he cuestionado y lo he dicho públicamente como todos mis posicionamientos. Más allá de que Luis Felipe Chan se me hace un muy buen tipo y que he platicado con él y que lo he entrevistado y que hemos compartido diferencias en puntos de vista y que es un tipo civilizado y entendido de que se requieren mejores policías, no por eso voy a decir, no, Luis Felipe Chan es el mejor. O con Pedro Ariel Mendívil, no, lo que necesitamos ahora es un Pedro Ariel Mendívil, no, tampoco. Lo que necesitamos ahora es que traiga, no, tampoco. Pero en eso sí recaen los empresarios, porque el empresario, mientras le obedezcas a él, así es. Mientras vengas a mis reuniones, Así mientras es. me contestes el teléfono, fiscal, contéstele el teléfono a los empresarios, reúnase con ellos y va a ver que ya no le van a hacer bronca. Pero ¿por qué tendríamos que estar supeditados a lo que quieran ellos? Pues otra vez, porque consideran que desde el poder económico puedes influenciar en el poder político. Y eso lo ha tenido la culpa la administración actual también, ¿eh? Sí, totalmente. Con el FIDEM, por ejemplo. Con el FIDEM. Era el momento de quitarles ese caja chica. Claro. Aquí es claro, y se lo pongo a los empresarios. ¿Por qué no han hablado de la policía municipal? ¿Por qué sí contra la Isaola? Porque, bueno. Incluso con Mendívil estaban muy bien, ¿eh? Ya te respondí. No dijeron nada con Mendívil tampoco. Yo te respondí, Jorge. Sí. Cuando salió Chan la primera vez, resulta que los que se opusieron a su salida fue justamente los que estaban en la mesa. Ahora en su regreso, pues ni modo que le chiflen, pues le van a aplaudir. Y esto no quiere decir que la fiscalía no maquille los datos. Lo hace porque lo hemos hablado en temas de desaparición forzada. Pero si nos quieren llevar a otros delitos como robo de comercio, como tal, centrémonos entonces técnicamente cómo es que lo hacen. Porque filtraciones, empresarios, yo recibo muchísimas filtraciones. Y yo no todas las publico. ¿Por qué? Porque no están sustentadas realmente, o porque forman parte de una grilla, o porque hay un interés político detrás, pero si no está sustentada para presentarse, pues no se presenta. Entonces, aquí sí siento yo que le faltó algo más a los empresarios. Concuerdo más con lo que hizo Octavio Sandoval en el manejo que se le debe de dar y donde a ellos les corresponde presentar pruebas como estas, pero además que se pueda atender ante fiscalía, que verdaderamente se conviertan en ese contrapeso y verdaderamente el sector empresarial se haga un posicionamiento político, sí, pero en materia de seguridad también, y donde se hablen de temas de profundidad. El simplemente decir, yo no validamos las cifras de la fiscalía, pues ¿qué va a decir la fiscalía, Rudy? Pues está bien, pues no me validen y ya, ¿no? Entonces, pues tampoco entonces validen al FIDEM, entonces no validen otras cosas, ¿no? Para que cuando hablas de filtraciones. Ok. No, esto es para ti. Ok. Ahorita no lo puedo leer, ¿no? No, claro que no. Sí. Pero justamente, Rudy, ¿en qué sentido vamos? Mira, para mí es fácil cuando puedes tirar y que allá no te puedan responder. ¿Qué tendría que hacer el sector empresarial? Por ejemplo, que tienes tus datos, que sí hay datos que tienen razón en lo que presentaron hoy. Exhibirlos, pero conforme a una mesa de trabajo en la fiscalía, Jorge. A ver, fiscal, o tus directores, aquí están los datos. Explícanos. Pero explícalo al público, pues. No ven a mi oficina y dímelo a mí. No, aquí están los datos. Esa es nuestra investigación. Dinos qué tan válida es o en qué estamos mintiendo. ¿Sí? Eso es lo primero. Porque de ahí comienza el diagnóstico, Jorge. Si no tienes un diagnóstico correcto, no tienes una decisión correcta.
Sí. Entonces, el sector empresarial tiene que hacer un diagnóstico, cuando digo correcto, es validado, investigado. Si son poquitos datos, con esos poquitos datos, no digas, es que junto al dato que hicimos, también tenemos la percepción de quién, pues del empresariado. Exacto. Sí, pero el problema es, ¿cuántos de esos empresarios tienen guardias Sí. de la fiscalía? O de la fuerza Sí, estatal, también. o de la municipal. Ayer hablábamos de las tabletas electrónicas, Rudy. Decíamos, están las tabletas electrónicas, las puso el empresariado. Qué bueno que lo hizo, pero al final del día no se hizo por estos conflictos políticos que existen en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Pero decíamos, hay un sector empresarial que está activo y es el comerciante, ¿eh? Incluso muchos son más empresarios de los que están en las cámaras. Pero es este comerciante el que saca a la clase media, el que realmente tiene el Producto Interno Bruto como está, y en donde es el que más ha demandado casos de extorsión, casos de robos, casos donde está involucrado la delincuencia organizada con las amenazas, con un hostigamiento en sus colonias, y donde incluso los mismos choferes de taxis, transportistas, o sea, las cosas no están bien en Baja California. Pero hagámoslo por el sentido realmente ciudadano. Por eso yo cuestiono mucho, Rudy, que estos consejos de seguridad pública empresarial se llamen ciudadanos. Porque obedecen solamente a un sector y son a los que están afiliados a ellos. El problema es que todos somos ciudadanos. ¿Sí? Lo que pasa es que venimos de diferentes capas y clases sociales, Jorge. Entonces, mi percepción como ciudadano profesionista no es la misma percepción que tiene el ciudadano obrero, ni el que tiene el empresario. Eso es falso porque vivimos en contextos diferentes. El más ciudadano de esas cámaras sería Canaco, yo creo. Sí, claro. Sí, porque es comerciante y está en todos lados. Y Canacintra quizá, ¿no? Están- No, perdón, y Canirac. Canirac. Perdón. Porque están en todos lados. Sí. Precisamente. Y ellos sí tienen una percepción real. Sí, porque tienes no sé, tienes tiendas. Llantero, metidas, un abarrotes. una botica en la esquina. Ey. O sea, ahí estás metido. El otro no. Sí, y ahí es, ojo, no estoy diciendo que no le hagan caso a ellos ni que no, pero ellos sí se reúnen con la gobernadora, Rudy. Ellos sí tienen ese acercamiento con la mandataria estatal. Que ahorita se estén peleados o no se hablen, pero si ellos se deciden hacer una reunión, a excepción de Octavio Sandoval, porque creo que a él sí los tienen relegado por sus posturas políticas, pero los demás sí han tenido acercamientos con la fiscal, con el secretario, con todo el mundo y su mamá, ¿eh? Pues sí, es que me quedo callado, Jorge, porque es obvio. El asunto es que defiendes a un sector de la sociedad y hablas por toda. Y no. ¿Qué le falta a la fiscalía, Rudy? Que sea más clara con los casos. Que sea contundente y transparente a la hora de la decisión. Por ejemplo, cuando dice, lo detuvimos por homicidio. ¿Homicidio de quién? Es que ese señor está acusado de asesinar a una persona que vivía en tal parte, tal día. Estoy dando información. Y tiene un número y ya le dimos seguimiento, ¿no? ¿no? El número, ¿no? Y ahí está trabajando. Veamos qué fue lo que explicaron hoy la fiscal Marilena Andrade y la gobernadora. Sí lo tenemos ahí, ¿no? Justo, es que no alcanzo a ver aquí la pantalla. Pero veamos qué es lo que... ¿Cómo medio explicaron, eh? También, si van a explicar así, la gobernadora no tiene por qué meterse en esos temas. No. Pero la fiscal también necesitan explicar punto por punto para que no para que el empresario esté a gusto, ¿eh? Porque aquí no se trata de veme y trae, sino para que el ciudadano sepa qué es un RAC, qué es un NUC y qué con esto obtiene a cambio. Veamos. Al menos una vez al mes en Ciudad de México van el secretario de Seguridad Ciudadana, el encargado de la Guardia Nacional, de la Defensa y de la Marina en el estado. Adelante, Marilena. La verdad es que la explicación que nos da, las cifras no pueden maquillarse. Desde el nuevo sistema de justicia penal, desde su implementación, existen los NUC, que ustedes ya conocen, existen los NAC y existen los RAC. Los RAC, así es. Entonces, cada tipo de investigación depende si es un NUC, si es un NAC o si es un RAC, dependiendo el tipo de delito y de la investigación que se va a desarrollar. Por ejemplo, el caso de los homicidios siempre van a ser NUC. No hay manera que sean NAC, ¿no? Que es la confusión que entiendo ellos me habían expresado en su momento y que yo lo platiqué con Marilena. Dije, a ver, Marilena, me están haciendo sus comentarios y la fiscal pues ya nos hace la explicación y creo que pues es importante que la puedas compartir con nosotros. Este es un modelo que se da desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Incluso, pues creo que es muy clara, ¿no? La dinámica. Sí, con su permiso, gobernadora.
Sí, efectivamente, ayer atendí aquí a la mayoría de los medios y les comentaba este tema de los registros. Bueno, primero, en el tema de homicidios siempre son NUC. No hay manera de que haya una confusión con el número de homicidios de los cuales se ha anunciado por la gobernadora, por la presidenta de la República, los números que van a la baja y son los números que maneja el Secretariado Nacional. ¿Sí? No hay ningún tipo de confusión en esos números y a las pruebas nos remitimos. En cuanto al otro tema del registro de NAC, que es el número de atención ciudadana, ¿sí? De NUC, el número único de caso que se turna al tribunal, que es el mismo número que maneja la Fiscalía, y de RAC, el número de atención ciudadana, también es un registro formal, oficial, es un registro que existe, que inclusive en aquel tiempo los consejos ciudadanos, el propio Ángel Sáizar participó en todo aquel sistema de gestión. Se hizo un sistema de gestión administrativa donde inclusive participaron por primera vez en estos temas ingenieros, administradores, para efecto de trabajar los registros de los casos. Y aquí todo lo que son los delitos graves siempre van a ser NUC. Por excepción hay algunos registros, pero ahí están registrados. Esto no impacta en la incidencia. De hecho, platicamos con Ángel para que se acerque con nosotros y con todo gusto intercambiar opiniones. Él conoce el antecedente, trabajó muy de la mano con nosotros cuando su servidora era su procuradora de justicia, que me tocó la responsabilidad. Tiene tarea la fiscal, tiene tarea y tiene que hacerlo no hacia el sector empresarial, hacia la población. El sector empresarial ya dio su postura, dio su planteamiento y presentó sus armas. Ahora tendrá que ser la fiscal. La fiscal lo primero que tiene que hacer para nosotros, la ciudadanía común, es darnos un glosario de términos, Jorge. Tiene razón. ¿Y cómo es posible que en 15 años la fiscalía no le ha dado a entender a la población por qué te dan un RAC, por qué te dan un NUC, por qué te dan un NAC? ¿No? A eso me refiero. Un glosario en el bolso, bueno, es mi mundo académico, no lo puedo quitar. No, sí. Entonces, necesitas un glosario de términos para saber qué es lo que me está diciendo. Porque hace rato, pues ahorita, que RAC y NUC, espérame, ¿no? ¿Que no son delitos? No, o te vas con la hoja que te dan cuando tú presentas una queja y no sabes cuál es la trascendencia de esto. Así es. O sea, sí tendrá la fiscalía, incluso con imágenes ahí en la propia fiscalía, para que la gente cuando antes de presentar la denuncia sepa a dónde voy. A dónde va, qué significa eso. Cuando me entreguen mi hoja con el número único de caso o con el registro de denuncia, entonces ahí ya podremos saber, bueno, entonces, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué necesito para que sea un NUC? ¿Qué necesito para que... o sea, si no es un NUC, ¿no me lo van a investigar? Entonces, ahí la fiscalía tiene un gran trabajo. Sí. Y más que darle o callar a los empresarios, tiene que hacer lo propio hacia la población. A ellos les tendrá que hablar, ¿no? A nosotros, la sociedad, es a quien tiene que expresarse, pero insisto, con nuestro lenguaje. Yo entiendo que tengan un lenguaje policíaco, un lenguaje legal. Sí, está bien en su mundo. Pero en el mundo de los comunes, tiene que haber un lenguaje común. Te digo, de entrar el glosario, ¿por qué? Porque ahora ya me queda claro que todo homicidio se va a un NUC. Antes no sabía. Sí. Pero si me dicen a mí, a través de un curso, a través de una plática, a través de publicidad, a través de Facebook, mire, nosotros catalogamos las cosas así y así van las cosas. Si usted llega a una denuncia, pero solamente va a atenderlo, le vamos a dar este número que significa hasta dónde podemos llegar. Si eso te lo dicen, si eso lo enseñas en las escuelas de Derecho, o en las escuelas de Humanidades, o en las universidades, pues estás culturizando a la gente, Jorge. Claro. Cultura no es solo la música y la escultura, no. La cultura legal. Es la cultura legal. Y esa cultura legal tiene que comenzar desde saber qué, la narrativa del discurso, qué es lo que me está diciendo. Hace rato yo cuando estaba hablando, dije, caray. Sí, yo pensaba, ¿qué dijiste? Yo pensaba que cuando presentabas tu denuncia es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, ¿no? No. Pues desde ahí. Y sí hay manera de truquear el sistema. Sí hay manera. Sí, o sea, claro. Y lo hicieron anteriormente y lo pueden hacer ahorita también. Entonces, acá por eso tiene que ser más clara la fiscalía en estos términos, ¿no? Gracias, Rudy, por estar acá con nosotros.
Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente tarde. Los dejo con esto de la gobernadora Marina del Pilar. Ya hay, quien habla es Netza Jauregui, secretario del Bienestar. La política pues más de izquierda que han presentado, como es el transporte violeta. Ya hay 2 nuevas rutas para Mexicali y bueno, escúchenlo de principio a fin. Estas son las rutas, por aquí van a pasar, no tendrán costo. ¿Y quiénes son las personas que se podrán subir? Mujeres, pero ¿quiénes? Veamos. El transporte Comunder que tenemos ya, que todos conocemos, el transporte Comunder trabaja ya base un padrón y en ese padrón solamente se pueden subir las personas que están registrados en el transporte Comunder. En el transporte Comunder Violeta se van a poder subir cualquier mujer estudiante y no solo cualquier mujer estudiante, cualquier mujer, al igual que el transporte Violeta, que pase por estas rutas. Me gustaría explicar ahorita el par de rutas, no sé si me pudieran ayudar aquí a adelantarle donde vienen las 2 rutas. Esta es la ruta Santorales. Esta ruta sale desde Bodega Aurrerá Santorales, va a tener horario escolar, son 4 horarios escolares que tendrá. La primera ruta sale a las 5:30 de la mañana, se viene por los Santorales, pasa por la delegación de la Santa Isabel, pasa por la preparatoria El Cetis, se viene sobre Lázaro Cárdenas, ahí va a doblar, baja Río Nuevo y pasa por la UABC Facultad de Ciencias Administrativas, de tal manera que cualquier mujer estudiante que estudie en esta facultad, que venga de los Santorales, lo va a poder tomar y llegar totalmente gratuita a esa facultad. Posteriormente sube por Anáhuac, se viene nuevamente por Lázaro Cárdenas, baja por Benito Juárez, pasa nuevamente por la UABC Central, va hasta la calzada Aviación. En la calzada Aviación dobla al Centro Integrador del Bienestar, es decir, todas las personas que vienen de los Santorales, que vengan al Centro Integrador del Bienestar lo pueden utilizar. De ahí nuevamente agarra la calzada Aviación, pasa por el Cebatis, se viene sobre todo la calzada Cetis, pasa por lo que es el Cetis Universidad, se viene derechito, baja por calle Novena, pasa por la Universidad Xochicalco, se viene durante toda calle Novena, pasa aquí por el Colegio de Bachilleres Vasconcelos y finaliza aquí en la UPBC. Y la otra ruta que vamos a iniciar es la ruta que viene de Valle del Puebla. Sale del Parque del Valle de Puebla, no sé si ya me la cambiaron, sí, ¿verdad? Sale del Parque de Valle de Puebla, se viene durante todo el Valle de Puebla, pasa por Valle del Pedregal, llega a Lázaro Cárdenas, se viene por todo Lázaro Cárdenas, en la Plaza Nuevo Mexicali dobla hacia acá, pasa por lo que es el Colegio de Bachilleres Vasconcelos, pasa nuevamente aquí por la universidad, posteriormente después de que pasa por la universidad, se regresa, pasa por el Instituto Tecnológico, se va sobre todo Lázaro Cárdenas, dobla Benito Juárez, pasa nuevamente por la UABC Central, se viene y concluye en el Centro Integrador del Bienestar. Los horarios son los mismos, son 4 horarios, salen 5:30 de la mañana y estarán pasando durante todos estos puntos. Importante mencionarles que no es solamente para mujeres estudiantes, cualquier mujer que no sea estudiante, que tenga estos horarios, que las lleve durante su trabajo o algún centro de estudios, es decir, mujeres que estudien en la UABC, que vivan en Valle de Puebla, que viven en los Santorales, pueden utilizar estas rutas totalmente gratuitas, rutas seguras, que es lo que busca la gobernadora Marina del Pilar. Lo que busca la gobernadora con esta ruta de transporte Comunder Violeta es que todas las mujeres pueden acceder a todos los centros. Si se fijan, pasamos por las instituciones de educación públicas, la UABC, el Tecnológico y la UPBC.